Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para ofrecerles pues información, opinión, análisis, lo necesario para interpretar lo que está pasando en España, fuera de España, pero que nos puede afectar también a nosotros. Eso con dos valores fundamentales, la valentía y el rigor en lo periodístico y un ambiente general de libertades. Esto no es una tele Pedro, ya lo irán viendo ustedes, y aquí los que vienen expresan sus opiniones, sus propias opiniones. Empezamos con un discurso, el de ayer de Donald Trump, ante la ONU, que ha cambiado algunas cosas, y algunas muchísimo. Por ejemplo, el apoyo a Ucrania. Dice Trump que, bueno, que Ucrania podría perfectamente recuperar todos los territorios que ha invadido Rusia. Naturalmente, Rusia ha dicho que se pueden olvidar de eso. Pero bueno, vamos con el discurso de Donald Trump. Su discurso era uno de los más esperados y no dejó indiferente a nadie. Donald Trump intervino en la ONU para señalar a la organización de no ayudarle en la búsqueda de la paz en conflictos como el de Gaza, en el que reafirmó su postura de no reconocer al Estado palestino. Creo que esto honra a Hamás. Y no debemos hacerlo por lo que ocurrió el 7 de octubre. No se les puede honrar así. Tenemos que pedir que los rehenes vuelvan y la guerra acabe. Pero la gente se olvida del 7 de octubre. Ha sido uno de los días más salvajes de la historia. Hubo bebés a los que se les partió por la mitad, a jóvenes a los que se le cortó la cabeza. No debemos olvidar eso. Con otro conflicto, el de Ucrania dio un giro de 180 grados para declarar que son los de Zelensky los que ahora están más cerca de la victoria. Respetamos mucho la lucha que está dando Ucrania. El mayor progreso es que la economía rusa va ahora fatal. Esta es una guerra que tendría que haber acabado en 4 días. Y todo esto es por el ejército ucraniano. Creo que pueden recuperar todo su territorio. Han pasado 3 años y medio de lucha. Y no parece que vaya a acabar pronto. Para ello, aseguró, Europa debe dejar de comprar gas y petróleo ruso. También señaló a los países europeos por la gestión de la inmigración ilegal. Donald Trump los acusó de ser los principales causantes del deterioro que sufren sus propios países. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie ha visto nunca jamás. Y nadie está haciendo nada para echarlos. No es sostenible. Pero como han escogido ser políticamente correctos, han decidido no hacer nada al respecto. Tachó como la mayor estafa del mundo el denominado cambio climático y aseguró que continuará derribando cualquier narcolancha venezolana que tenga como destino el país norteamericano. Además, dejó agendada una cita con su homólogo brasileño Lula da Silva en uno de los momentos de mayor conflicto entre ambos países. Una jornada que nos dejó 2 momentos que no sentaron nada bien al presidente de los Estados Unidos. Uno, cuando iban a subir por las escaleras mecánicas y se paran de manera abrupta, obligándoles tanto a él como a su mujer a subir andando. Y otro, cuando al inicio de su discurso se quedó sin prompter para poder leerlo. Y Emmanuel Macron, que ha tenido algunos episodios en este viaje a Nueva York interesantes, decía que acabar con Hamás no resuelve el problema. Bueno, no sé en qué se basa, ya veríamos, ¿no? En cualquier caso, escuchamos a Macron, al presidente de la República Francesa. Pero es que casi 2 años después de la guerra, ¿cuál es el resultado? Han matado a líderes de Hamás. Genial, es un gran logro. Pero Hamás sigue teniendo los mismos combatientes que el primer día. Así que no funciona. Hombre, los mismos no creo, ¿eh? Alguno menos debe tener, Monsieur Macron. Bueno, tienen que saber y recordar que Hamás ha vuelto, es la tercera vez que pasa esto, ha vuelto a felicitar a Pedro Sánchez por el embargo de armas a Israel. Es un comunicado, bueno, pues nada, pero es el tercero que se produce, la tercera vez que Hamás felicita al presidente del gobierno español. ¿Y en España qué pasa respecto de Gaza? Bueno, como el presidente está fuera y es el que sopla este fenómeno pro-palestino, pues ha bajado un poco. Si acaso han llegado tarde a ese fenómeno Free Palestine en España, los sindicatos de clase, mal llamados sindicatos de clase, han decidido que van a salir a las calles el 15 de octubre contra la masacre de Gaza. Es decir, que todos los paniaguados que están cobrando sin ir a trabajar porque son representantes sindicales liberados, pues irán a esa manifestación y gritarán y se pondrán el pañuelo palestino. Lo cuenta Álvarez, el secretario general de la UGT, que nunca salió a la calle para decir nada sobre los asesinatos de los colonos israelíes y que nunca salió a la calle para defender pues que los españoles seamos ahora mucho menos ricos que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Le escuchamos.
El día 15 tenemos una cita en todos los centros de trabajo, una jornada de lucha para poner de manifiesto el rechazo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país a la actual situación que se vive en Gaza, que se vive en Palestina. Los trabajadores no podemos ser ajenos a las violaciones fundamentales de los derechos de los seres humanos. Tenemos que acabar con este genocidio. Por eso os convocamos a debatirlo en el seno de las empresas, sin bulos, sin mentiras, sin excusas. Eso, dejar el cubata y poneros en la fila para ir a la manifestación. Hoy ha pasado algo relativamente importante, y es que el avión militar que llevaba a Margarita Robles a una base de la OTAN que está en Lituania ha sufrido unas sospechosísimas interferencias cuando sobrevolaba una ciudad rusa que se llama Kaliningrado. Han tratado de quitarle hierro, esto pasa muy a menudo en esa zona del mundo donde los rusos hacen poco más o menos lo que quieran, y este avión militar español no iba a ser una excepción. Lo contaba Margarita Robles, y quédense ustedes con la copla porque no se atreve ni a citar a Rusia ni a Putin. Bueno, eso ya está fuera de guión. Escuchamos a Margarita Robles. Hay una amenaza real, nosotros hemos sufrido esa interferencia, llevábamos un GPS militar y evidentemente somos muy conscientes, por eso estamos tan comprometidos en la búsqueda de la paz. Y al mismo tiempo a mí me gustaría lanzar también un mensaje de orgullo por las Fuerzas Armadas Españolas, por nuestro Ejército del Aire y el Espacio, la gran misión que están realizando y que van a continuar realizando aquí en Lituania. O sea que ni mu. Bueno, todo esto queda oscurecido por una gran noticia que ha tenido lugar hoy, cuando no la esperábamos, francamente, y es que el juez Peinado considera que lo que se ha investigado en relación al delito de malversación que pudiera haber cometido Begoña Gómez como esposa del presidente del gobierno, contratando a Cristina Álvarez y utilizándola en sus negocios, cree que eso es suficiente como para mandarla al banquillo. Hay algunos pasos que cubrir hasta que eso llegue a ser una realidad no sujeta a recursos o a cosas por el estilo, pero es un primer paso absolutamente difícil y duro para Pedro Sánchez, entre otras cosas porque esos indicios probados son de una claridad meridiana. Nos hemos podido leer el auto y el auto es, desde mi punto de vista, impecable. Ahora preguntaremos a nuestros expertos, pero en cualquier caso, esto de mandarla a juicio oral tiene una implicación peculiar, y es que según la ley española el delito de malversación de caudales públicos lo juzga un jurado popular, 7 personas de una lista que ya está en manos de los juzgados desde enero. Tirarán de la lista y esos serán los que acaben diciendo: podemos resolver, como las carambolas del billar, no sé si les gusta el juego del billar, 2 problemas de una tacada. Por un lado, que nos dejen claro la inocencia o culpabilidad de Begoña Gómez, para que no la tenga ya debidamente juzgada, y de otro lado, tumbará una sentencia contra Begoña Gómez de un jurado popular, tumbará la idea de que aquí los jueces hacen política. Mira, 2 por el precio de 1. Vamos a ver lo que ha pasado con ese auto. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, se sentará en el banquillo. En la pieza separada por presunta malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha considerado que hay indicios suficientes para procesarla y llevar el caso a juicio. Un posible delito por el que Begoña Gómez será juzgada ante un jurado popular. Y no será la única, también lo hará su asistente Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, el delegado del gobierno en Madrid, que en ese momento desempeñaba el cargo de secretario general de la presidencia del gobierno. Era el encargado de supervisar los contratos eventuales y jefe de Cristina Álvarez. Según la resolución, tras los interrogatorios y cientos de correos analizados que proporcionó el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, han servido para comprobar que Cristina Álvarez hizo labores relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. El juez determina que se aprecian indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de los hechos delictivos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, con la que se desviaron fondos públicos en favor de intereses privados. Recordemos
Recordemos que hace apenas 2 semanas la mujer del presidente del gobierno declaró ante el juez Peinado que su asistente solo la ayudó esporádicamente, con emails de su cátedra porque era su amiga. Cientos de favores esporádicos que exceden claramente de sus funciones, como expone el juez al mencionar un correo en concreto, dirigido a la directora de Comunicación Institucional de Reales Seguros, en el que Cristina Álvarez solicitó directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster de la cátedra de Begoña Gómez. Este sábado los 3 investigados acudirán al juzgado para ser informados formalmente de las diligencias en su contra y de los hechos que se les atribuyen. Bueno, don Miguel Bernat, el hombre fuerte de Manos Limpias. Muy buenas tardes, felicidades en la parte que le toca de acusación. Gracias, yo creo que hay que felicitar a la sociedad española porque se ha cumplido un principio fundamental, que es la independencia del Poder Judicial, del juez Peinado, que ha tenido y sigue teniendo y va a seguir teniendo aún muchas más presiones tremendas, injerencias, no de cualquier ciudadano, ni más ni menos que por el presidente del gobierno y todos sus ministros, que se han lanzado como hienas a por él. Hoy es un día fantástico porque el principio de legalidad, el Estado de Derecho y el artículo 14 de que todos somos iguales ante la ley se ha cumplido por un juez decente, por un juez independiente. Y el auto de imputación, como muy bien se dice, es tremendamente sólido, basado en pruebas irrefutables. No hay ni la más mínima duda que cuando ha tomado esta decisión lo ha estudiado a fondo y ahí están las pruebas. Y las pruebas son determinantes. Desde nuestro punto de vista se ha producido un clamoroso delito de malversación de caudales públicos, utilizando además no un despacho privado de un alquiler en cualquier zona de Madrid, sino en la propia en el propio sitio donde viven, y es el Palacio de la Moncloa. Pero no es solamente ella, es también la asistente, y es también el que hizo todo lo posible para contratar a esa persona que decía en un principio que era para asistente en temas institucionales. Eso sería una parte, pero lo que ha quedado acreditado con cantidad de WhatsApp, etcétera, etcétera, es ni más ni menos que la utilizaba también para negocios particulares. Vamos a lo que contiene el auto. Hay una parte que no contiene el auto, que es lo declarado. Lo declarado, pues alguien cayó en la trampa de reconocer que fue la amistad lo que guió a contratar a esta señora. Esa fue Begoña Gómez. Luego Cristina Álvarez, la asesora, también cayó en otra trampa. Defina usted sus funciones. Sí, llevarle la agenda pública, la agenda relacionada con ser la esposa de Pedro Sánchez. Y también llevar la agenda particular y de negocios. Ahí ya con eso hay bastante. Pero bueno, en el auto explica una contingencia nueva. Y es que este juez ha peleado para conseguir los correos de Begoña en Moncloa, los correos de Cristina Álvarez en Moncloa, y de momento no los tiene, el AUCO no los tiene, que yo sepa. Pero no sabíamos esto. El 16 de septiembre resulta que el vicerrector de la Complutense, que se apellida Doadrio, se acerca por el juzgado de Peinado y dice: mire, no los busque más, aquí están, estos son los correos. Hago así porque el juez dice que son muchos. Aquí están la correspondencia sostenida por mí con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. Y bueno, pues eso es la evidencia de que esta señora no era una cosa ocasional, esporádica, ni nada de eso, sino que estaba perfectamente metida en el meollo de los negocios de Begoña Gómez. Cita el juez también, eso ya se conocía, un escrito, un correo con la compañía aseguradora Reale, en el que la señora Cristina Álvarez le dice: bueno, os escribo de parte de Begoña que cuenta con que seguiréis aportando dinero siendo patronos de los másters de la Complutense, con el sello de presidencia del gobierno, lo cual casi parece una amenaza. No sé cómo lo terminará considerando la justicia. Pero bueno, esos son indicios ya muy poderosos. Son indicios tremendamente sólidos. No es que digas: oye, hay una ligera presunción, un indicio muy abstracto, no, son tremendamente determinantes. Y a mí lo que me extraña
porque yo creo que haya habido algo que no le han entregado al juez Peinado. Manos Limpias denunció en su día que nada más, o sea, a los 8 días de nombrar a su marido presidente del gobierno, ella utilizó un coche de la Moncloa con escoltas para ir a hacer una especie de entrevista en Radio Nacional de España para algo en beneficio suyo. O sea, que eso es un tema también clarísimo de malversación de caudales públicos, utilizar escoltas, coche oficial, etcétera, y además a una entidad que es Radio Nacional de España, gratis, para algo que le iba a beneficiar. Ese documento, que dado ahora el auto, vamos a ver cómo no ha llegado al juez Peinado, y nosotros, yo tengo el sello de cuando lo presentamos en el juzgado decano para que se pasara a la instrucción 41, quién ha sido en ese recorrido el que ha paralizado ese dato, que también hubiera sido desde un principio determinante y mucho antes de esto que ha salido. Enriquecedor, por lo menos. Bueno, explíquenos a todos. Ahora tenemos que la pieza separada de la malversación adelanta a los otros delitos que se presumen de la señora Begoña Gómez. Tenemos este auto en el que se propone que sea porque lo dice la ley, no, ahí Peinado pinta poco. El delito de malversación será juzgado, tiene penas de cárcel, será juzgado por un jurado popular, por 7 personas, de una lista que está cerrada ya hace muchísimo tiempo, o sea que ahí va a ser difícil que alguien meta la mano. Bueno, lo van a intentar. Pero hay que estar vigilantes. Tiene usted toda la razón. Bueno, y ahora va a venir, ahí hay mucha gente que critica al juez Peinado. El sábado por la tarde se va a celebrar lo que popularmente se llama una vistilla, en la que va a comunicar oficialmente a los 3 imputados el juez que bueno, que esto va para el banquillo, que esto está, el auto es formal, y supongo que pues las defensas de estos imputados van a tener un plazo para presentar recursos y lo estiman oportuno. Lo presentarán seguro. Claro, claro. Pero hay mucha gente que dice, hombre, citarlos a las 6 de la tarde de un sábado, esto es un poco, se lo podía haber ahorrado Peinado. Peinado ese día está de guardia y debe haber dicho, pues como a mí no me han liberado de mis funciones jurisdiccionales en materia de chorizos y tal y cual, pues yo aprovecho la guardia y les cito el sábado por la tarde. Además debe ir rebotado porque muchas veces ya han sido las que el abogado de Begoña Gómez ha dicho, no, ese día no puedo porque tengo un juicio no sé dónde, no, ese día tampoco puedo. Sí, les ha cogido con el pie cambiado. Sí, sí. Van a ir seguro, No, claro, no tienen. Y efectivamente es una pieza separada que va a ir mucho antes que los otros, porque este es otro delito aparte, pero es que los otros, los oyentes tienen que tener en cuenta que no va a ser esto solo delito, que está la pieza principal con los otros delitos. Eso se ha quedado un poco atrás, pero va a ser un escándalo ver a la mujer del presidente del gobierno de España sentada en un banquillo con un jurado de 15 miembros. Vamos, es algo inaudito. Esto parece una película americana donde va el reo y luego ya el veredicto del jurado popular, que son en principio personas independientes, se les chequea para que no... Lo que pasa que, bueno, espero que sea la sociedad, en definitiva, la que diga que es culpable. Y por lo tanto, este es un delito, yo lo veo de libro, pero así como los otros, puede haber algunas pruebas que no sean tan contundentes como este delito de malversación. Yo creo que ha sido una instrucción impecable, nadie se esperaba, ni nosotros mismos. Ni el propio juez, que había escrito que no perseguía la malversación. Esto ha sido a última hora, con esa información que le facilitaron, que dice, bueno, esto es, no puede escapar esta oportunidad. Y luego para que digan que es un juez, este es un juez que no vale nada, es un juez poco menos que de tercera categoría, ha demostrado en su larga trayectoria que está haciendo instrucción impecable, y este último golpe, que entra dentro del más absoluto respeto al Estado de Derecho, creo que ha demostrado que es un juez tremendamente profesional,
un juez independiente, un juez que está sufriendo un acoso tremendo, ni más ni menos que por las estructuras del Estado, concretamente prácticamente por casi todos los miembros del Consejo de Ministros, que no hacen nada más que salir y darle Hoy, leña. por cierto, Peinado anunciaba una querella contra Marlaska y contra Óscar López. Óscar López, sí. Por haber dicho a Óscar López, por haber dicho ambos que es un prevaricador. Sí. Es que un ministro del Gobierno esté acusando a un juez de prevaricador, pues bueno, si le estás acusando, te vas a un juzgado o te vas al TSJ en este caso y presentas una querella. Sí. Óscar Puente, rectifico, no Óscar López, sino Óscar. Exactamente. Podría ser cualquiera de los dos. Pero también podría ser el otro, porque el otro de alguna manera también le ha llamado prevaricador, pero con otras palabras. Bueno, entonces, Bernat, ¿en qué horizontes temporales nos queda la cosa en estos momentos? Pues bien, yo creo que esto precipita la situación. Yo os dije aquí, me parece que no se va a comer el turrón. Esto ha sido un golpe durísimo, que de este golpe no se va a poder recuperar, por mucho que alegue el manual de resistencia. Y yo creo que antes de Navidades Begoña puede estar ya condenada. Y por lo tanto, si está condenada, bueno, antes de estar condenada, con que se siente en el banquillo ante el jurado, eso ya es motivo suficiente, porque sería un escándalo no nacional, sino internacional. Sin duda. Porque esas imágenes van a recorrer todo el mundo. A mí no me gusta nada dar expectativas, digamos, fuera de límites. Tienen que saber que la condena prevista por nuestro ordenamiento legal al delito de malversación es una condenilla, no lleva a nadie a la cárcel. Eso dejémoslo claro, porque alguien puede especular y no es el caso. Este es un tema muy serio como para que no admita especulaciones. Ya bastantes hemos tenido en el pasado reciente. Bueno, y para que la gente se tome en serio a los jueces de instrucción, yo creo que esto es también una lección, sobre todo para los políticos. Dice, oye, que el juez tiene la autoridad para hacer contigo lo que crea que se debe hacer según la ley. Fíjate también lo que ayer las resoluciones, 10 resoluciones de la Audiencia Provincial de Badajoz, ratificando la instrucción impecable de las resoluciones que había dictado ni más ni menos que Beatriz Viedma. Mire, volviendo a lo de Begoña Gómez, a menudo se olvida que la instrucción de este caso separado de la malversación de fondos goza del amparo de la Audiencia de Madrid. Sí, justo, claro, exactamente. Cuidado, aquí parece que es Peinado contra el mundo. No, mire, Peinado... La Audiencia la única pega que le puso en principio a Peinado era el tema del rescate de Air Europa. Sí. Pero que eso ya está en otro juzgado. En instrucción me parece que es instrucción número 13. Otro juzgado donde dice que efectivamente hay indicios, porque han aparecido nuevas pruebas. Y ahí estamos también nosotros. O sea, yo creo que han sido tantas las actuaciones presuntamente delictivas de Begoña y de todos su círculo, que es muy posible que le caigan condenas en todos los delitos que se le van a imputar. Bueno, Bernat, pues que os felicito a todas las acusaciones, gracias. a Vox también, porque Vox también estuvo muy beligerante con esto de la malversación al principio en solitario y en otro juzgado. Todas las acusaciones populares, esto hay que reconocer que cuando Begoña está sentada en el banquillo, por la denuncia inicial de manos limpias. Pero luego todas las acusaciones populares hemos formado un bloque, cada una ha aportado lo que buenamente sabía y han sido aportaciones muy serias y por lo tanto la felicitación también yo quiero extenderla a las demás acusaciones populares. Faltaría más. Bueno, muchas gracias por visitarnos y por traernos estos minutos de relativa felicidad. A mí no me alegra nada. Hubiera preferido que esto no se hubiera producido. Naturalmente que sí, pero si se ha producido, que lo pague. Es así. Bueno, hablemos de la droga, que ya sabéis que es un tema que a mí me preocupa y mucho. O reaccionamos pronto o esto se nos come. Fijaros si no. Un sacerdote de Toledo fue detenido en Torremolinos porque resulta que estaba en posesión de cocaína rosa, de Tutsi.
Ya está en libertad con cargos, eso sí, pero vamos, fíjate hasta dónde llega la cosa, para que ustedes tengan una idea de todo esto. Contaros también que parece que en Barcelona el tema de la droga está completamente disparado, que se ha disparado en un 71%, según dicen, el tráfico de drogas, y que duplica el número de casos a los de Madrid, con una población más o menos comparable. Bueno, y de esto, de la droga que dejamos aquí, nos vamos a unas manifestaciones de los 200 trabajadores de la central nuclear de Almaraz, que están en contra de su cierre naturalmente y que han hecho hoy algunas declaraciones que hay que conocer. Estamos hoy aquí los trabajadores de Central Nuclear de Almaraz concentrados para reivindicar lo que siempre decimos, la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz más allá de los años 27 y 28. Porque hemos entrado en la cuenta atrás, queda ya muy poco para la pérdida de 1.000 empleos directos en la zona de Campo Arañuelo, para la pérdida de más de 4.000 empleos totales en Campo Arañuelo, para que Extremadura pierda todas sus posibilidades de industrialización, presentes y futuras, porque carecemos de ninguna alternativa real de industrialización en la zona. Por eso venimos hoy aquí a reivindicar la continuidad de la central. Y en la Comunidad Valenciana, el general Gans Pampols, que como saben le llevaron a ser vicepresidente del Gobierno por una temporada para encargarse de la DANA y de los efectos y de los planes. Hoy ha hecho unas declaraciones que no os podéis perder. Mire, la ley de la Administración Pública dice que la coordinación es un deber, no es opcional, es una obligación. Es una obligación el que haya una agencia estatal de emergencias que ante cualquier tipo de emergencia, local, regional o nacional, tenga un punto de situación al día, que sepa en qué momento hay que intervenir, cuáles son los órganos permanentes que deben de actuar, cuál es el catálogo de medios críticos y quién los tiene, cómo se movilizan. No tengo pruebas para decir que lo boicotea en absoluto. Yo lo que veo es que se podía hacer más y mejor y no se hace. Pero de ahí al boicot media la voluntad. A lo mejor es solo incapacidad. Y ahora nos vamos a Melilla, porque quiero que conozcan que en Melilla el 100% de los médicos ha objetado conciencia para no practicar abortos, como digo, en la comunidad autónoma de Melilla. Así es que las que quieren abortar son derivadas a centros privados, me imagino, después de este 100% de objeción de conciencia de los que ejercen la medicina pública en Melilla. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, recordaros la conveniencia mutua de que nos apoyéis. Si habéis descubierto que la clave es que nuestras ideas compartidas se reflejen en el conjunto de la sociedad española, lo propio, lo adecuado es que nos apoyéis, que nos ayudéis, para que podamos llegar a todos los que ahora mismo ni nos oyen ni nos ven. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues de diferentes maneras. Podéis hacer pues darnos un apoyo con dinero que pueda redundar en una rebaja fiscal, eso os lo contarán en el Club de Amigos, o simplemente haciendo miembros del Club de Amigos del Toro TV. Y esos son unos minutos en el teléfono que está ahí en pantalla, 91-616-2464. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Las 8:01, casi puntualidad española. Abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados, como siempre, con mucho gusto. Ignacio de Oces, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Diputado de Vox en el Congreso, que nos tienes mucho que contar de la reprobación. Ahora empezamos por ahí, para que no se nos escape, porque hoy el tema del día nos lleva por otros derroteros. Nacho Catalá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Qué ha pasado hoy? Pues un signo más, luego volveremos a este argumento de que el gobierno Frankenstein está en sus últimos estertores. ¿Por qué? Porque hoy tenía que votar en el Congreso los diputados la reprobación o no de la ministra de Igualdad por las pulseras
Ana Redondo, y resulta que se han abstenido Esquerra y Junts, con lo cual pues ha sido de cajón, ha sido pues, como dicen en el baloncesto, de 3 puntos, canasta de 3 puntos. Ignacio, ¿qué? No ha habido demasiado conflicto, ¿no? Bueno, ha habido tensión. Hoy ha ¿Sí? habido tensión en el Congreso de los Diputados. Sí, ha habido tensión. Además, ha tenido una intervención muy brillante mi compañera Rocío Aguirre, porque, claro, es que este gobierno alardea siempre de lo que realmente carece, que es, dicen, proteger a las mujeres. Y no solamente las desprotegen, es que las atacan, literalmente. Nosotros, por supuesto, mencionamos siempre la ley del sí es sí, esa nefasta ley. El origen de esto. ¿Sí? El origen de esto, 1.200 reducciones de penas para abusadores sexuales. Luego, la inmigración ilegal y masiva, que constantemente atraen, de culturas ajenas a la nuestra, donde se denigra a la mujer, y el abuso a la mujer es norma. Pensemos la cantidad de personas que estamos trayendo de Nigeria, de Mauritania y otras muchas naciones donde se denigra a la mujer un día tras otro. Y esas son las culturas que este tipo de personas, este gobierno, está atrayendo e importando un día tras otro. Hombre, vamos a ver, y es que el gobierno negó este problema para las mujeres. Dijeron que las pulseras eran válidas, que las pulseras estaban funcionando. Si acaso un 1%. Claro, y es más, es que nosotros mismos, desde el Grupo Parlamentario Vox, preguntamos al Gobierno y el Gobierno nos dijo que no había ningún problema. Es decir, mintieron. Eso no es ninguna novedad. El problema es que ponen en juego, efectivamente, la vida, la seguridad de las personas, en este caso de las mujeres, un día tras otro, porque al final los socialistas y los comunistas acaban destruyendo todo aquello que dicen querer proteger. Nacho. Bueno, pues un poco la línea de lo que dice Ignacio, ¿no? O sea, nos encontramos con un gobierno que primero redujo las condenas y soltó violadores. Y esas mismas mujeres a las que ya desprotegió por soltar a aquellos que las habían agredido sexualmente, no las protege con unos dispositivos económicos que además no cuestan tanto. No, ¿en qué cabeza cabe que, por ejemplo, el presidente del gobierno tenga unos dispositivos de seguridad que no ha tenido hasta la fecha ni un solo presidente anterior? No hay más, es que las imágenes, no de cuando ya tiene actos oficiales, sino de cuando este señor va al cine, la cantidad de medidas de seguridad y de protección. Para eso resulta que sí que hay dinero. Para invertir en los dispositivos que protegen a nuestras mujeres, para eso no. Pues una nueva vergüenza de ese ministerio que yo entiendo que las mujeres en España hoy se pregunten ¿para qué sirve? Es que además el software de las pulseras será de una empresa israelí, lo cual es insoportable, Anatema, digo yo. claro. Anatema. Sí, pero la verdad es que es una pena, pero es que las reprobaciones de los ministros, pues, ¿cuántas tiene Óscar Puente? 3 o 4, ¿no? ¿Y el ministro de Interior? Bueno, dicho queda. Vamos al tema del día, porque este sí que es el tema importante que estábamos esperando muchos desde hace meses y que nos ha sorprendido, nos ha atropellado de alguna manera. Se acordarán que decía Sánchez no hace mucho, en julio, finales de julio, ya se verá en septiembre quiénes son los delincuentes aquí, lo cual nos hizo temer que iba a salir algo gordo, que estaban urdiendo algo gordo o que le iba a pasar algo al pareja de Isabel Díaz Ayuso, que al final le ha acabado pasando, tendrá que sentarse en el banquillo. Vamos a recordar ese pasaje. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Pues chico, llevas un septiembre negro de verdad. Yo que tú me quedaba en Nueva York, porque fíjate, primero fue el fiscal, ayer fue tu hermano y hoy es tu mujer, los que se van a tener que sentar en el banquillo. Y además, para más Inri, es que a tu mujer resulta que la va a juzgar previsiblemente un jurado popular. O sea, una serie de hombres y mujeres, ciudadanos, que por lo que yo he podido ver y me he informado, pues son bastante más duros que los jueces cuando emiten sentencia, por lo menos con datos de la Administración de Justicia de Madrid. ¿Cuáles son las reacciones ante el procesamiento de Begoña Gómez por este delito? Luego quedan los otros delitos que, como habéis escuchado antes a Miguel Bernal, pues están pendientes. Este es solo el de la malversación, el que tiene pena de cárcel o condena penal. Este es el único que está ahora sobre la mesa y en él pues han aparecido
el señor de la Complutense, que ha llevado un montón de correos que demuestran que Cristina Álvarez era la apoderada de negocios de Begoña Gómez, si quiera o no, pues sospechosas y pecaminosas actuaciones con compañías de seguros, por ejemplo Reale, y muchas otras cosas que, por ejemplo, afectan a la contratación de Cristina Álvarez. Les voy a contar una. El contrato establece que es eventual. Sin embargo, el contrato establece que tiene que estar disponible siempre. Es 7x24. No hay nadie en la Administración que tenga un contrato así, ¿lo ven o no? Vamos, estarían los sindicatos furibundos. El suyo, sí. Claro, porque es que ella reconoció en el juzgado que llevaba la agenda institucional de la señora del presidente, la personal y la de sus negocios. Lo reconoció ella. El mismo día en el que Begoña Gómez también reconocía en el juzgado que la contrataron por amistad, con lo cual se cavaron el hoyo. Bueno, las reacciones, pues ya se pueden imaginar. La oposición, pues un tanto sorprendida cuando han conocido la noticia, que ya digo que no esperábamos ninguno, el resto lo previsible, y los aliados del Frankenstein, todos a ver quién la dice más gorda contra el prestigio de este juez Peinado, que de momento pues la investigación sobre este delito está refrendada por la Audiencia de Madrid, ¿eh? Vamos a ver. Vamos con las reacciones. En plena sesión de control al Gobierno. Así ha sido el momento en el que Núñez Feijóo y los diputados populares han conocido el auto de Peinado en el que enviaba a la mujer del presidente, Begoña Gómez, al banquillo. Más tarde, ante los medios, el líder de los populares ha sido contundente y ha cargado contra Sánchez por las causas judiciales que le rodean. Sánchez es el responsable de este lodazal. Que alguien diga que este señor es candidato al Nobel de la Paz, yo les digo que este señor no merece tener un acta de diputado en el Congreso. Ayuso lo considera de extrema gravedad. Es de extrema gravedad, como la utilización de la Diputación de Badajoz para crearle un puesto de trabajo al hermano del presidente del Gobierno. Por parte del Gobierno y sus aliados, sorpresa y estupor tachan de surrealista la decisión del juez Peinado. ¿Qué le parece que sea? Me parece surrealista, se explica por sí solo. Y confían en que un tribunal imparcial ponga en su sitio el caso de Begoña. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Pagés se muestra sorprendido y califica de estrambólica la decisión del magistrado. Cree incluso que no prosperará. A mí personalmente me parece que me ha sorprendido, me ha resultado extraño y no creo que prospere esa iniciativa del Jurado Popular. Una decisión que Yolanda Díaz cree que se estudiará en las facultades de Derecho. La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Podemos también ha aprovechado para cargar contra los jueces. En España hay muchos jueces fachas que están haciendo política. Hay jueces que son operadores políticos y que no están impartiendo justicia, que están haciendo política. Rufián lo califica de despropósito y carga, al igual que los morados, contra los jueces. Bueno, hasta donde sabemos, el auto es un despropósito. Esto al final se trata de una ofensiva de una parte del Poder Judicial que se activa con la llamada del expresidente Aznar, con aquello de quien puede hacer que haga. Bueno, ¿qué os ha parecido el auto? ¿Qué echáis a faltar? ¿O qué os parece bien? ¿O qué os parece que se celebre la vistilla preceptiva el sábado a las 6 de la tarde? En fin, bueno. Bueno, es que el caso de Begoña Gómez yo creo que tiene los dos elementos que siempre son inherentes a cualquier caso de corrupción socialista: sinvergonzonería y robo. La sinvergonzonería es que es una señora que no tiene titulación universitaria acabarse teniendo una cátedra en la principal universidad pública de este país. Y el robo es que esa señora, utilizando esa cátedra, se hizo hacer un software con el que luego pretendía vivir el resto de su vida vendiéndoselo a empresas. La pillaron con el carrito de los helados antes. Pero es que cuando una universidad pública paga algo, es patrimonio de esa universidad pública. Y si tú robas algo de una universidad pública, es una malversación, que es un delito muy grave. Hay una cosa muy interesante que ha dicho el ministro de Presidencia y Justicia, que es que la justicia pondrá en su sitio todo esto. Y yo creo que hoy tenía razón. Y es que la justicia va a poner a Begoña Gómez en su sitio, que es la cárcel. Gracias.
Bueno, yo lo que creo es que la mujer del presidente del gobierno ni ningún ministro está por encima de ti, Xavier, ni por supuesto de Nacho, ni por supuesto por encima de la ley. Y esto es lo que quiere el gobierno. O sea, el gobierno lo que quiere es una lucha entre el poder ejecutivo contra el poder judicial por ver quién manda más. Es decir, lo que estamos dirimiendo en esta cuestión es si vamos a seguir con el imperio de la ley, con el Estado de Derecho, con la separación de poderes. Este es para mí el gran conflicto político-jurídico que tenemos encima de la mesa hoy. De hecho, las palabras del ministro de Justicia son obscenas, son sumamente graves. Volver a decir, atacar a un juez, a un magistrado que es independiente, que instruye una causa, que la fiscaliza, la audita y cree que hay fundamentos suficientes para procesar a una determinada persona, en este caso la mujer del presidente del gobierno o quien sea. Porque los políticos, al igual que los españoles, el resto de los españoles estamos sometidos a la ley, al derecho, al ordenamiento jurídico y, por supuesto, cuando haya una tropelía o la comisión de un delito, nos tenemos que poner a disposición judicial. Y es verdad que Vox es el actor principal de todas esas causas, ¿vale? Que por eso hemos puesto también a la mujer del presidente del gobierno delante de un tribunal. Pero es que un juez independiente, un juez que quiere velar por el Estado de Derecho, considera que hay indicios más que suficientes y ya probados, por lo menos en la fase de instrucción, para procesar a la mujer del presidente del gobierno. Entonces, ¿cómo un ministro que se titula de Justicia puede criticar una resolución judicial desde el punto de vista político? Si yo entiendo perfectamente que todas las resoluciones judiciales, un auto, una providencia, una sentencia, se puede criticar desde el punto de vista jurídico. Si el problema es que tenemos a los miembros del gobierno y toda esta atalaya criticando una resolución judicial de un juez independiente porque no le consideran que es dependiente de ellos, es decir, que no les gusta el contenido político de esa resolución. Pero vamos a ver, si son precisamente ellos, es decir, este gobierno, el que está constantemente intentando meter sus zarpas en la justicia, es decir, politizando la justicia bajo la excusa de que es que hay jueces que quieren hacer política. No, los jueces independientes en este país se someten al imperio de la ley, igual que el resto de los españoles, y dicen, oiga, es que aquí se ha cometido un delito, o el presidente del gobierno, o la mujer del presidente del gobierno, o el hermano del presidente del gobierno, o el ministro de turno, o quien fuera, porque todos estamos sujetos al imperio de la ley. Y esto es el gran conflicto que yo aprecio, que es, oye, imperio de la ley o el desecho absoluto, que es al que nos lleva este gobierno. Voy a añadir un poquito de pimienta al guiso. Fíjate, en pocas semanas, cuando esta señora sea juzgada por ese tribunal, jurado popular, de la misma tacada sabremos si es inocente o es culpable y decaerá esto de que los jueces hacen política, porque quien la juzgue será pues, unos ciudadanos, ¿no? Y luego, me gustaría poner en esta mesa algo que vimos ayer y algo que vemos hoy, y son dos causas bastante conexas en algo. El sentido patrimonial del poder que tienen los Sánchez, como los Soprano. Sentido patrimonial, este barrio es mío, y aquí yo soy el que tal. Y me llevo esto por aquí, mi hermano aparca la caravana en Moncloa porque es mi hermano y punto, y le busco un trabajo en la Diputación de Badajoz porque ahí seguro que se cuadran cuando yo llamo, y Begoña, bueno, Begoña, le vamos a discutir a Begoña sus méritos universitarios. Si es pichona, decía el presidente del Gobierno de España, claro que es pichona, sí, pero tenéis un sentido patrimonialista del poder, de lo que es el poder, el ejercicio del poder de la presidencia del gobierno, y la usáis en beneficio propio, la esposa y el hermano. Nacho. Bueno, y esto es usted ha dicho lo gordo, pero es que luego la patrimonialización de los recursos públicos, que son de todos, del Estado, llega a lugares absolutamente obscenos. Es que hemos visto cómo Sánchez ha ido en helicóptero, en un Super Puma, a la boda de su cuñado. Es que se fue él, su señora y unos colegones a un festival en Benicàssim utilizando el Falcon. Es que todavía está por explicar qué hace ese Falcon yendo constantemente a República Dominicana. Es que este señor se va a los palacios de las Marismillas o de Lanzarote y también se lleva a los colegones y se lleva a la familia, porque ellos ya no distinguen lo que es propio de lo que es ajeno. Y por eso a la señora le montaron una cátedra sin tener la titulación. Oiga, es que en la comisión de investigación que tuvimos en la Asamblea de Madrid desfilaron los rectores de las principales universidades de Madrid y todos declararon que no había ni una sola cátedra en la que quien la dirigiese no tuviese unos méritos académicos y profesionales que justificasen que eso existiese. ¿Por qué en este caso sí?
porque los Sánchez han pensado que España es suya y todos los recursos del Estado también. No, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho, y es verdad que desde que Sánchez llegó a la Moncloa, quien les va bien es a su propia familia. Eso es indiscutible. Y es bastante obsceno todo, la verdad, porque, bueno, la mujer, efectivamente, como muy bien apuntaba Nacho, con el tema de la cátedra, cuando ni siquiera es licenciada, ¿no? Por tanto, en fin, es que es una cosa pues, ridícula y que clama al cielo. Y el hermano que le montan una plaza ad hoc, una plaza sin igualdad, sin mérito, sin capacidad, con todo lo obsceno que también tiene eso para el resto de los españoles que quieren acceder a una determinada plaza, pues estudiando, pues de acuerdo con los principios, ¿no?, de igualdad, mérito y capacidad, es decir, una cacicada, considerando, como bien apuntabais, que al final todas las instituciones del Estado son su propio cortijo. Entonces lo utilizo para mi propio bienestar. Y es verdad, es que todo lo que hace Pedro Sánchez va en ese sentido, no solamente en esta criminalidad, en estos actos criminales, sino también en todo el desguace del Estado. Por ejemplo, en esos pactos también lamentables y obscenos con los separatistas, vendiendo el Estado constantemente al mejor postor, haciendo una especie de mercado persa de, oye, ¿tú qué quieres? Pues te lo doy, aunque esto sea pues, generar mayor desigualdad en el conjunto de los españoles. Es decir, a él le da igual, él simplemente quiere sobrevivir, mantener el poder y utilizar el poder para su propio beneficio y el del Partido Socialista, porque, por ejemplo, cuando también vemos al fiscal general del Estado procesado, el primer fiscal general del Estado procesado en España, es absolutamente increíble que le puedan mantener. Y la gran pregunta es ¿por qué le mantienen? O sea, realmente, ¿por qué sigue, por ejemplo, García Ortiz en la Fiscalía General del Estado? Pues básicamente porque todos, entre todos ellos, tienen muchísimo que esconder. Los secretos de unos y todos lo saben, lo tienen clarísimo. Por tanto, al final, es una especie de triunvirato entre Conde Pumpido, García Ortiz y el presidente del Gobierno, y entre todos ellos se mascan la cuestión. Luego está el efebo, me refiero al ministro de Justicia, que intenta hacer lo que puede y que le habrá dicho a Pedro Sánchez, no te preocupes, que yo los temas judiciales, yo te los aclaro, modificaré el ordenamiento jurídico, todo lo que sea necesario, con tal de que tú sigas en el poder. Y en eso están. De hecho, están ahora muy nerviosos por si la ley Bolaños consigue o no ahora pactarla otra vez. No les da tiempo. No, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, están ahí en todas estas cuestiones porque no utilizan el poder para los españoles, para que nos vaya bien. De hecho, es que nos va muchísimo peor, sino simplemente es por la propia supervivencia del Partido Socialista. Puestos a recordar, hoy lo hacía Vox en un tuit, ¿se acuerdan todos de cuando Sánchez aparecía y decía, compañeros, compañeras, aquí en este partido es que no vamos a echarles a todos los que estén en fase de juicio oral, serán expulsados del partido? Bueno, ya tiene a uno, Miguel Ángel Gallardo, que nadie sabe cómo, pero sigue siendo diputado de Extremadura y secretario general del Partido Socialista en Extremadura. Lo han ascendido por el favor que le hizo a Zagra, seguramente. Hoy tenemos a otra, pues ya veremos en qué queda la Vistilla el sábado, pero vamos, Begoña Gómez también tendría que haber sido o tendrá que ser suspendida de militancias, aplicando este criterio, que se han olvidado seguramente de él. Y hoy hay que decir también que el juez Peinado, harto ya de estar harto, porque ha aguantado presiones todas las que se imaginan y 10 más, ha decidido querellarse contra Marlaska y contra Óscar Puente, por haberle llamado, dice, prevaricador. Él entiende que han actuado contra su honor como juez y ha decidido querellarse contra ellos. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, enseguida estamos de vuelta y continuamos. Lapsus espectacular de María Jesús Montero hoy en el Congreso. Lo vemos y luego lo comentamos. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir de alguien que se ha declarado delincuente y que presuntamente ha cometido otros delitos tan importantes? La matraca. No se ha declarado delincuente, señora. Usted dirige la agencia tributaria, aunque sea por fase interpuesta. Que algo tendría que saber de esto. Estas negociaciones de alguien que puede haber cometido un fraude fiscal a través de su abogado con la agencia tributaria no suponen declararse hasta que no se celebre el juicio y le condenen.
Usted tendrá que limitarse al guión. Por cierto, todo esto venía porque Juan Bravo le ha apretado las clavijas antes de esta intervención que pasa a los anales, porque ha quedado claro para el juez instructor del Supremo que en la agencia tributaria le echaron un cable a Víctor de Aldama con la agencia tributaria. El juez instructor del Supremo dice, bueno, y como existía esta sospecha, porque lleva meses diciendo Aldama que le entregó 25.000 euros al jefe de gabinete de la señora Montero para que le ayudara con el aplazamiento de una deuda, dice el instructor, y como el aplazamiento se llevó a término, pues es blanco y en botella. Así es que, eso sí, la ministra Montero sigue asegurando que ella pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, a pesar de que, bueno, pues la cosa va como va. Bueno, lo que pasa es que esta gente vive en un incendio político de tal magnitud que yo creo que ya han dado por hecho que no se quemarán la mano, sino que saldrán completamente abrasados del gobierno cuando el gobierno acabe cayendo. Pero así me concería más, y si usted se da cuenta, el problema es que todas las causas están conectadas, es que hay una conexidad, ¿no?, que se diría en términos jurídicos, entre todas las corrupciones que aquí no estamos viendo, porque Víctor de Aldama es, por ejemplo, el señor que acabó consiguiendo el dinero para la cátedra de Begoña Gómez, que es el mismo del Hotel de San Petersburgo, que son los viajes a Air Europa, que es el mismo que pagaba el tren de vida de Ábalos, que a su vez es el mismo que se reúne con el jefe de gabinete de administración. Es decir, este entramado y esta difícil madeja que existe y que acabaremos desentrañando y sabiendo todos los detalles, en realidad forman parte de un mismo núcleo, que es esa corrupción que se instaló desde el primer minuto en el que Pedro Sánchez llegó al poder cabalgando una moción de censura absolutamente ilegítima, y se acabará sabiendo. Y esta ministra no tendrá la mano quemada, cuando salga estará completamente abrasada. Bueno, lo primero es que las sesiones de control al gobierno ya no son tales en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es importante que eso lo sepan ya todos los telespectadores. Es decir, nosotros los miércoles, en fin, preparamos una sesión de control para preguntar al gobierno sobre una serie de cuestiones que además ellos previamente saben de lo que les vamos a preguntar, con bastantes días de antelación. Llega la sesión de control, formulas la pregunta y el gobierno te sale por peteneras, te contesta otra cosa y es más, te acusa a ti de algo que ni sabes. Es decir, oye, es decir, al final, ese mandato constitucional del control al gobierno por parte de las Cortes Generales, pues no se puede realizar porque el gobierno no quiere, y además lo permite y lo tolera así la presidenta del Congreso de los Diputados. Algo sinceramente ridículo y que al final es una deterioración más de todo el sistema parlamentario. Dicho lo cual, yo sí que creo que ya la vicepresidenta no pone la mano en el fuego. Ya se le nota un poco titubeando sobre esta cuestión. Sí, Xavier, sí. De tal manera... Un momento. Esa es tu apreciación. Yo la he escuchado. Vamos a escucharla. Y luego me cuentas si ha habido algún gesto que explica tu posición, que puede ser, claro. WhatsApp de un miembro de la trama, dándole instrucciones a su jefe de gabinete, por el que le he preguntado aquí y le vuelvo a preguntar. ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete? Rotundamente sí. Es más, le digo, señor Bendodo, a mí me parece que el Partido Popular evidentemente tiene que pensar el tipo de oposición que está haciendo. Una oposición fundamentada en mentiras, fundamentada en el barro, en el que no aportan ni una propuesta para este país. Esto ya forma parte del equipo de las Juanolas. Un día sacó la cajita para explicar una cosa económica. Ahora dígame usted que ha visto... No, pues los propios gestos sí, yo creo que se pueden apreciar. Es decir, dice rotundamente sí, pero bueno... Bueno, eso para empezar suele ser un poco el modus operandi del gobierno. Yo te digo una cosa y sé perfectamente todo lo contrario. Pero es que además se les nota nerviosos. Es decir, ¿por qué, si tú no tienes nada que ocultar, tú vas a la sesión de control con absoluta calma y explicas las cuestiones con una nitidez y una rotundidad clara y meridiana? Si el problema es cuando se les nota un poco titubeando, es decir, cuando una persona de Vox o un diputado del Partido Popular plantea una pregunta, ¿pero por qué ustedes hacen esta posición? Oiga, porque es que es nuestro derecho y tenemos la obligación de hacerlo, porque es algo que además que interesa mucho a la opinión pública. Entonces les ves ahí contestando, dice rotundamente sí. Pues cuando una persona del Partido Socialista dice rotundamente sí, lo que sabemos es que es claro y meridiano que no. Ya. Bueno, yo no estaba ahí para verlo, pero me fío del criterio de Ignacio de al final también ver... Una cosa también son las declaraciones públicas y otra la temperatura que uno va palpando en la gente, y al final en los estados de ánimo
la gesticulación se acaba notando. Y hombre, que esta gente está muy nerviosa por todas las causas judiciales que tienen por delante, es alguien que nadie duda. Nosotros al final, yo creo, por ejemplo, en el caso de Sánchez, creemos que en este momento lo único que le mueve a seguir hacia adelante ya no es mantenerse en el poder, sino mantenerse al salvo de la justicia que caerá sobre él cuando deje ese presidente. Bueno, Sánchez está en Nueva York, está dando una rueda de prensa, acaba de empezar hace unos segundos. Seguro que alguien le pregunta por esto. Vamos a enseñarles la imagen y cuando sepamos qué le pregunta a quién, pues ya escucharemos la respuesta del propio Sánchez. Y ya me quedo más tranquilo. A ver si aquí, que en Nueva York, donde la prensa no está tan coartada como en España, pues alguien de los que están en primera fila, ahí sí le pregunta por lo de Begoña o por lo de su hermano más lo de Begoña, ya veremos qué. Ignacio, ¿querías añadir algo? Sí, es que también ponían la mano en el fuego por Santos Cerdán, por Ábalos, y no solamente la vicepresidenta, sino todo el gobierno. Porque luego la excusa y el relato, el argumentario de Moncloa lo tiene muy claro. No lo sabíamos, nos ha traicionado, es una puñalada por la espalda. O ahora los jueces fachas que quieren politizar o quieren judicializar la política, que no se someten, que no nos dicen. Es decir, cuando un presidente del gobierno además amenaza, con esa amenaza velada de ya veremos las resoluciones a partir de septiembre, ¿no? Como empezábamos el programa, es que en el fondo lo que está diciendo a todos los jueces y magistrados de España es que como instruyas o dictes una resolución que vaya contra los intereses del gobierno, te haremos la vida imposible. Que es lo que le está haciendo al juez Peinado y al resto de jueces libres e independientes. De hecho, ayer mismo a Miguel Ángel Gallardo, el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, el que fue presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, este hombre decía que la juez Viedma había hecho una instrucción irregular. Vale, muy bien. Dígame cuáles son sus fundamentos. ¿Qué argumentos esgrime usted jurídicos para decir que esa instrucción es irregular? Es que al final todo es el relato. Oye, yo tengo un argumentario y voy a defender lo indefendible. Da igual. Y luego sí, tengo una masa de fanáticos que me van a seguir votando. Pues mira, a lo mejor no es tan así, presidente del gobierno. A lo mejor hay mucha gente que ya abre... Permíteme, vamos a ver qué contesta. En muchas ocasiones el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. Bueno, he visto que el presidente Rueda, ¿no?, ha dicho, lo que ha calificado de genocidio, ¿no? Bueno, pues bienvenido al grupo de personas que decimos las cosas por su nombre, ¿no? Ah, por cierto, he escuchado... De genocidios tengo la caja llena. Si vuelve a decir algo de la esposa o del hermano, lo atenderemos. Pero llama genocidio, mire usted, después de la vuelta yo quedé saturado de genocidio. Bueno, ¿qué te ha parecido la explicación? ¿Qué da? Pues muy poco verosímil, ¿no? Es un poco lo que siempre hace este señor, que vuelvo a contar mi relato, lo que me apetece ahora mismo, y además ya está diciendo otra vez, no, cuando ya se imparta justicia, y cita antes al juez Peinado, espero que tenga la misma repercusión mediática. Bueno, eso no decir nada. Claro, que es como, efectivamente, no decir nada, pero que en el fondo es esa amenaza velada, esa amenaza a todo el resto, al Poder Judicial, decir, oye, hacerme caso, decir esto, en fin. Yo creo que ahora se dan cuenta de la gran monumental cagada de cómo han llevado estos dos temas en los juzgados, con esa prepotencia de no querer declarar, de hacer que el juez vaya a la Moncloa si quiere algo, de putearle cuando llegue allí, que estuvo, no sé si una hora al sol esperando que le dejaran entrar, ya ves tú, a la comitiva judicial. Toda esta actitud, tanto del hermano como de la mujer de Sánchez, que se han hundido en pozos que han estado cavando ellos mismos. Lo que ha hundido al hermano es decir que él no tiene ni idea de dónde está eso que supuestamente dirige. ¿Se acuerdan? El interrogatorio de la juez Viedma. Lo que ha hundido a Begoña es decir que la contrató porque es su amiga. ¿Qué más quieres? ¿Qué crees que piense el instructor de la causa? O sea que la chulería, la prepotencia y luego la torpeza con la que se han manejado los dos abogados, el del hermano en Badajoz y el de Camacho en Madrid con el asunto de Begoña Gómez. Bueno,
todavía tenemos coletilla con lo de Badajoz y lo del Hermanísimo, porque hoy hemos conocido que también utilizaba una dirección de correo de Moncloa para sus asuntos personales y particulares, como por ejemplo contratar un piso de alquiler en Badajoz un mes antes de que supuestamente le informaran que la plaza era para él. Magia potagia. Ya lo ven, cómo funcionan los socialistas en este país. El hermano de Pedro Sánchez usó una dirección de correo de Moncloa para sus fines profesionales. Según El Español, fue el propio David Azagra quien creó la dirección con el mismo teléfono que buscó alquiler un mes antes de que le contratara la Diputación de Badajoz. Un hecho que, según la juez, es una clara señal de que Azagra sabía que el puesto iba a ser para él. También aparece relacionado a este email el número de un teléfono fijo de Madrid registrado a nombre de David Sánchez Pérez Castejón. Unos datos que ya aparecen en los informes de la UCO y que dejan en evidencia que Azagra utilizó esta cuenta de correo electrónico para asociar a Moncloa con su actividad profesional. Además, esta cuenta de correo la usó durante toda la etapa en la Diputación de Badajoz y, por lo tanto, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno. El hermano de Sánchez irá a juicio junto al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y también junto a Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que fue fichado en 2023 en la misma área de la Diputación de Badajoz en la que trabajaba Azagra. De hecho, ambos se convirtieron en colaboradores. Carrero incluso envió un correo electrónico a Azagra dirigiéndose a él como hermanísimo. Cuando se inició la apertura del juicio, la juez Beatriz Viedma apuntó a la existencia de un señor X relacionado con el enchufe de Azagra en la Diputación. Ahora, al menos 5 jueces apuntan al presidente del Gobierno como el responsable de colocar a su hermano en un momento en el que Pedro Sánchez tenía gran influencia al estar al frente de la Secretaría General del partido. Bueno, aquí está clara una cosa. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, pide un cargo en la Diputación de Badajoz para su hermano, el músico, ¿vale? Le dicen que sí, que tal, que esto hay que organizarlo, se organiza un concurso, se truca el concurso, quedan excluidos los otros candidatos, pero Sánchez pierde la Secretaría General del PSOE. Entonces, el de Badajoz, Gallardo, debe pensar, ¿para qué voy a hacerle yo un favor a este si a lo mejor pasa la parte negra de la historia del PSOE? Me voy a esperar. Lo dejan congeladito en la nevera, envuelto en un papelito transparente y a esperas que cuando ya se sabe que Pedro Sánchez va a volver a ser, después de aquellas operaciones, el Peugeot dando vueltas con Cerdán y con Santos, Cerdán con Koldo y con el otro, bueno, cuando saben que vuelve presidente, todos corren para que cuando llegue Sánchez a la Secretaría General, el hermano ya sea, con todo merecimiento, el director de la oficina musical, aquella que tal y cual. Bueno, esa es la intrahistoria de todo esto. Lo que no sabíamos es que el hermanísimo utilizaba también... Vamos con Sánchez, que le están volviendo a preguntar en Nueva York. Esto está complicadísimo. Vamos a verlo. Sobre el tema de la palabra genocidio, puesto que hay ese clamor popular, ese 82% de la población que denuncia ese genocidio y usted abiertamente lleva mucho tiempo denunciándolo. ¿Qué ha hecho, puesto que el discurso del rey es coordinado entre Moncloa y Zarzuela, que no se incluya ese término en las palabras del jefe del Estado? Y si me permite una última pregunta, hoy en el Congreso se ha aprobado la reprobación de la ministra de Igualdad por el tema de las pulseras antimaltrato. Quería saber si usted mantiene el apoyo a la ministra Redondo y si tiene que decirle algo a las mujeres que se hayan podido ver perjudicadas por esos fallos en dichas pulseras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por su pregunta. Vamos a ver, lo primero, el sistema funciona. Y quiero además decir que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esto es muy importante para las mujeres que sufren maltrato. En segundo lugar, es verdad que en la migración de los datos hubo incidencias técnicas, pero la propia Fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, 7 días a la semana. Y por tanto lo que no voy a hacer es admitir pues lecciones de quienes niegan la violencia machista o de quienes pactan con quienes niegan la violencia machista. A partir de ahí, pues la ministra
Ana Redondo cuenta con toda mi, no solamente con mi apoyo, sino también con mi solidaridad, porque efectivamente ha tenido que hacer frente a una serie de acusaciones que desde luego con su gestión y con lo dicho por la Fiscalía pues no ha sido tal. Y sobre la primera de las preguntas, bueno, yo creo que lo de la interpretación se lo dejo a ustedes. Yo creo que pueden ustedes sacar las conclusiones que consideren sobre lo conocido hoy. La palabra genocidio. Yo bastante tengo con ser portavoz del gobierno. Se ha escapado por la cosa de las pulseras y ya está. No creo que diga nada más. Estamos con el hermanísimo, que utilizaba una cuenta él también, entre otras cosas, para organizar el alquiler del piso en Badajoz, porque claro, si tiene que ir por allí, aunque sea poco, pues tendrá que vivir en algún lugar. Claro, mire, al final, hablando de los temas de la corrupción de Estado, en la que está inmerso el presidente del gobierno y todo el gobierno, esto parecen minucias, pero un detallito para que la gente que nos ve en casa lo entienda. Yo que he trabajado en Moncloa, en presidencia del gobierno, cuando uno entra allí a trabajar, entre otras cosas, uno tiene que ir... Deja la autocaravana. Uno, sí, deja la autocaravana, no, a nosotros no nos permitían. Uno tiene que ir a una oficina informática que, al contrario que el resto de ministerios, requiere estar presencial, requiere que tenga unas claves, porque los correos de presidencia del gobierno y de la Moncloa llevan unas encriptaciones y unas tal. Y entonces uno tiene que meter sus claves de funcionario, tiene que hacerse unas identificaciones concretas. Y resulta que al hermanísimo no solamente le dejan aparcar allí la furgoneta, sino que también le crean como si fuese un funcionario del Estado que está trabajando allí esta clave de correos. Es una demostración más, aunque sea pequeñita, de hasta qué punto esta gente cree que los medios públicos son suyos. Tú, como experto conocedor de esa relación con los medios, digamos, digitales de los que trabajan en Moncloa o no, me preguntabas, ¿cómo se llama la cuenta? La cuenta se llama Moncloa Programación @ Nos falta saber el arroba. Bueno, el arroba no está revelado por ahora, esa es la clave. Pero Moncloa Programación, o alguien lo hace con muy mala fe. Bueno, pues él puede haber puesto el nombre que quiera, puede haber puesto Moncloa Programación @ cualquier cuenta de correo. Ya. Pero bueno, si eso se acaba sabiendo, y eso es así, será una demostración más de una corruptela de baja intensidad, pero una corruptela más de demostración de que esta gente, pues bueno, se mueve actualmente y se ha movido durante los últimos 7 años en, bueno, pues como los antiguos ricos, creyendo que todo era suyo y que no tenían que dar cuentas a nadie. Sí, sí. ¿Pero qué significa ese gesto? ¿Significa realmente me tenéis que ayudar? Tengo el plachet de mi hermano, así que vosotros veréis cómo no me ayudéis. Sí, sí. Básicamente, ese como es el lo de Cristina Álvarez con Reale. Claro, efectivamente, ese es el mensaje. Es decir, todo el Partido Socialista, todas las personas del PSOE que estáis en una institución, mi hermano, que es el presidente del gobierno, conoce esto, sabe esto y quiere que me ayudéis. Y tanto que le ayudaron todos, desde el punto de vista tributario, como de alguna manera puedo colocar esto a tal para no tributar en España y hacerlo así. Que si luego la plaza en la Diputación de Badajoz, que también hay que preguntarse, ¿pero qué tiene que ver este señor con Badajoz? ¿Tiene familia? ¿Tiene algo? ¿No? Oye, ¿por qué la Diputación de Badajoz? Bueno, pues eso también habrá que investigarlo. Está porque cerca del VAS donde fija su residencia. Claro, claro, claro. Pero básicamente el mensaje es ese, me tenéis que ayudar sí o sí, y si no, ya veréis las consecuencias. Ya veréis ese es el mensaje. Si me permitís un detalle fino, por ejemplo, la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra de Begoña Gómez quedó acreditado que muchas grandes empresas de este país dieron una gran financiación a una cátedra de Chichinabo, que no tenía alumnos, en la que no había un equipo docente acreditado y de prestigio, y cuando se preguntaba a las empresas, oiga, ¿y usted por qué dio esta financiación? La respuesta siempre era la misma, porque lo pedía quien lo pedía, Y era de quién lo pedía. Y era calderilla para nosotros, ¿no? Pues claro, sí, no, si el IBEX es así siempre y con todos. Hay una empresa en el IBEX, Telefónica, que cuando la gobernaba el fallecido César Alierta, él hacía gala de decir, no, aquí en el Congreso si entra uno del PP, cuando mandaba el PP, tiene que entrar uno del PSOE, que es la mejor manera. Si hay que llevar a 2, pues llevaremos a 2 de cada uno de los 2 bloques políticos. Bueno, luego en el Consejo votaban lo que les decía a César, hombre, claro, faltaría más.
Hoy hemos visto la votación de la reprobación de Ana Redondo. Esta señora es campeona de decir sandeces. Luego, si tenemos tiempo, veremos alguna. Pero antes que eso, esto y sobre todo la cesión a la Generalitat del tema de inmigración, que fracasó la otra noche, llevan a que muchos reflexionemos y pensemos que el gobierno Frankenstein, uno, no lo defiende nadie, pero es que es evidente que está roto. Y vamos a verlo en un trabajo que hemos preparado para ustedes. El gobierno se desmorona. El fracaso en la votación para la entrega del control de las fronteras a Cataluña solo ha sido un ejemplo más de la falta de unidad interna, que pone en jaque su supervivencia política. Pedro Sánchez no cuenta ni con mayoría parlamentaria ni con unidad dentro de la coalición Frankenstein. Esta nueva derrota parlamentaria se ha producido por la división interna de Sumar. Fueron los diputados de Compromís, Alberto Ibáñez, y el de la Junta Aragonesa, Jorge Puello, quienes rompieron la disciplina de voto de Yolanda Díaz, impidiendo, junto con los votos en contra del Partido Popular, Vox, Podemos y UPN, que el compromiso de Pedro Sánchez con los separatistas de Junts se cumpliera. Pero es que tampoco salía adelante la Ley de Vivienda de 2023, promovida por el propio gobierno la semana pasada, y fueron entonces los de Carles Puigdemont quienes sumaron sus votos en contra a los del PP para derogarla. Pasó lo mismo con la ley estrella de Yolanda Díaz, de la reducción de la jornada laboral. Los socios de legislatura de Junts votaron en contra, tumbando la medida. Nada parece salir adelante para el Ejecutivo. El balance es devastador. Sánchez no logra mantener unidos ni a sus socios de coalición ni a sus aliados parlamentarios, por lo que su promesa de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2026 es cada vez más imposible. De hecho, Junts ya ha amenazado, no habrá presupuestos si no se cumple con Cataluña. El año pasado ya le vi decir, si no se cumple Cataluña no habrá presupuestos, y no va a haber. Y no va a haber porque nosotros vamos a tumbar su propuesta. En 2026 creo que ni habrá presupuestos. Además, las causas judiciales que rodean al presidente se acumulan. Su mujer se sentará en el banquillo, su hermano irá a juicio por corrupción. El fiscal general del Estado está procesado y también debe sentarse en el banquillo. Santos Cerdán está en la cárcel y los escándalos que rodean al exministro José Luis Ábalos no paran de sucederse. Una presión política y judicial que asfixia cada vez más al presidente del gobierno. Oces, ¿cómo lo ves? ¿Está roto el gobierno Frankenstein? Bueno, vamos a ver, ¿se desmorona? Sí. ¿Pero que va a ser fácil echarlas? No. Y eso es bueno que todos los españoles lo sepan, porque a veces se vende la piel del oso antes de cazarlo. Y es muy importante que este señor se va a defender y todo el gobierno se va a defender con todos los medios posibles y otros, posiblemente. Es decir, es un gobierno que es verdad que está atormentado, que es un gobierno que está contra la pared, pero cuidado, cuidado. Entonces, bueno, esta semana, la proposición de ley del Partido Socialista Junts para delegar competencias en materia de inmigración, pues era una aberración política y una aberración jurídica. Nosotros lo dijimos con una absoluta claridad. ¿Por qué? Bueno, porque son competencias claras del Estado-Nación, son propias de la soberanía nacional, en tanto que es al final la gestión de las fronteras a través de diferentes facultades competenciales en materia de inmigración y extranjería que se querían delegar, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y además es flagrantemente inconstitucional. Hay que recordar que en el artículo 149.1.2 del texto constitucional son competencias exclusivas del Estado. Ya digo que es en el segundo apartado del artículo 149.1 pone pues, la inmigración, la nacionalidad, la extranjería, el derecho al asilo. Pero es que además el artículo 152 del texto constitucional dice que no se pueden transferir o delegar aquellas facultades competenciales que por su propia naturaleza no puedan. Y evidentemente esta es propia de un Estado-nación. Lo que pasa es que el Partido Socialista trata a Cataluña como una nación. Y ese es el gran problema, que el Partido Socialista y el Gobierno trata a Cataluña como una nación, también al País Vasco. Nosotros nos opusimos y no prosperó, efectivamente, la proposición de ley. Pero dicho esto, es que Pedro Sánchez está dispuesto a entregar todo al separatismo. Eso es obvio. Pero un día tras otro. Se le reveló hasta Podemos. Sí. Y es verdad que le va a costar. Pero cuidado que en esas ecuaciones, este señor, con tal de sobrevivir, con tal de seguir un segundo más en el Palacio de Moncloa, le da igual su mujer, su hermano y lo que haga falta. Es capaz de venderlo. Catalá. Me ha gustado y me ha parecido lamentable al mismo tiempo la declaración del portavoz de Junts, porque ha sido una ejemplificación
de hasta qué punto España en este momento, como nación, ¿no?, se encuentra sometida al más asqueroso de los chantajes, de aquellos que no quieren que a España le vaya bien, que solo la quieren cada vez más pequeña, más débil, más fraccionada, más enfrentada entre todos. Digo que me gusta en parte porque creo que es una demostración palmaria de la circunstancia que ni todo el relato del gobierno puede ocultar, porque lo que acabamos de ver en pantalla es un chantaje, de un chantajista a alguien que tiene bajo su cuerda. Y en cuanto a si este gobierno va a caer, yo comparto bastante la opinión de Ignacio. Yo creo que no le vamos a ver caer pronto, en mi opinión, porque tienen en su mano dos elementos de un alto precio. Por uno, las competencias soberanas de España, que están dispuestos a trocear con ingeniería jurídica de todo tipo para que poder contentar a unos y a otros, y luego porque tienen el dinero de todos los españoles. Estos señores tienen la llave de la caja común. Es un gobierno que ha recaudado más que ningún gobierno en la historia de España y que está gastando más que ningún gobierno en la historia de España. Y cuando tú tienes mucho dinero y estás muy chantajeado, pagas facturas muy altas. Y por lo tanto, esas competencias troceadas y esa caja común entregada a quien quiere el mal de España le van a mantener con el ventilador durante muchísimo tiempo. Y tienen algo que no tiene la oposición, mucha mala leche. Por ejemplo, el comisionista Víctor de Aldama. Este hombre tenía su orgullo en ser el cónsul de Georgia en Zamora. Creo que vive un georgiano, pero ya se ha ido. ¿Qué más tenía en su orgullo? Ayudar al Club de Fútbol Zamora, cuántas cosas más. Y los coches. Él presumía de sus Ferraris, de sus subs, de sus no sé qué, una barbaridad. Y, bueno, los tiene embargados, como todos sus bienes, tal y cual. Bien. Alguien ha decidido que se sometan a subasta los coches, sobre texto, los Ferraris a subasta, sobre texto de que es que si se guardan en el bloqueo de los juzgados, van a perder valor. ¿Alguien ha visto un Ferrari que pierda valor? Sobre todo si no se utiliza. Pues no, ¿verdad? Pero esto forma parte de la gran vendetta abierta contra el que tiró de la manta y empezó a decir cosas. Por cierto, una de las cosas que dijo, hoy refrendada ante el juez Leopoldo Hurtado del Supremo, es que le entregó 25.000 pavos al jefe de gabinete de Marisú para que le echara una mano con un aplazamiento fiscal. Bueno, pues al final algunos no nos lo creíamos porque, bueno, también llegaba hasta ese círculo de la agencia tributaria. ¿Cómo lo hizo? Un jefe de gabinete no hace nada, corrígeme Nacho, sin que lo sepa la ministra. Pero vamos, nada, ningún ministerio nunca. Pero a este alguien debió decir, no, a este lo que pida. Barra libre para Víctor de Aldama, ¿no? Digo yo, que sería así. Eso es lo razonable que podemos pensar. Bueno, pues es que en ese momento Víctor de Aldama era la persona que sufragaba el tren de vida de mucha gente del Partido Socialista. Sufragaba el tren de vida de Santos Cerdán, sufragaba el tren de vida de Ábalos, el de Coldo. Gente muy importante, con muchos vicios, todas las sobrinas, muy caros, y que seguramente lo que acabaremos viendo es que también sufragaba el tren de vida del Partido Socialista mediante financiación irregular. Por lo tanto, ¿qué hacía un jefe de gabinete ayudando con la agencia tributaria Víctor de Aldama? Garantizar que los que mandaban siguiesen manteniendo su estilo de vida. Bueno, pero con los coches que no cuente más porque se los han birlado o se los han subastado. Esto es una manera de hacer que refleja cómo a alguno le están esperando y después del levantamiento del velo pues se va a enterar. Razones ya iremos viendo. Aldama, por cierto, nunca se sustanció nada. Denunció que le habían disparado 2 veces en el cristal de uno de sus coches blindados. Tiene uno que es blindado. Digo yo que aunque sea en la subasta, por 4 perras no lo podemos llevar a alguno de nosotros. En fin, bueno, lo dejamos aquí. No tenemos tiempo para más. Con mi agradecimiento a estos 2 señores por su presencia en el programa, pero sobre todo por sus opiniones, y a ustedes también por su interés por el programa. Pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, el juez Peinado considera ya que tiene indicios suficientes en esa pieza separada que abrió por un posible delito de malversación de fondos públicos contra Begoña Gómez.
Begoña Gómez se enfrentará a una vistilla el próximo sábado y será juzgada por un juzgado popular. Una serie de ciudadanos que compondrán ese jurado, decidirán si es inocente o es culpable. Y en esa decisión del juez ha sido clave el testimonio de un alto cargo de la Complutense que aportó hasta 100 correos entre la universidad y la asesora de Begoña, Cristina Álvarez. En la causa consta también un correo de Cristina Álvarez en la que pide a uno de los patrocinadores de la cátedra de Gómez que siga financiando ese máster. Ella misma ha llegado a reconocer en sede judicial que además de la agenda institucional de Begoña, le llevaba la agenda privada. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo. En la pieza separada por presunta malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha considerado que hay indicios suficientes para procesarla y llevar el caso a juicio. Un posible delito por el que Begoña Gómez será juzgada ante un jurado popular. Y no será la única, también lo hará su asistente Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno en Madrid, que en ese momento desempeñaba el cargo de secretario general de la presidencia del Gobierno. Era el encargado de supervisar los contratos eventuales y jefe de Cristina Álvarez. Según la resolución, tras los interrogatorios y cientos de correos analizados que proporcionó el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, han servido para comprobar que Cristina Álvarez hizo labores relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. El juez determina que se aprecian indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de los hechos delictivos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, con la que se desviaron fondos públicos en favor de intereses privados. Recordemos que hace apenas 2 semanas la mujer del presidente del Gobierno declaró ante el juez Peinado que su asistente solo la ayudó esporádicamente, con emails de su cátedra porque era su amiga. Cientos de favores esporádicos que exceden claramente de sus funciones, como expone el juez al mencionar un correo en concreto, dirigido a la directora de Comunicación Institucional de Reales Seguros, en el que Cristina Álvarez solicitó directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster de la cátedra de Begoña Gómez. Este sábado los 3 investigados acudirán al juzgado para ser informados formalmente de las diligencias en su contra y de los hechos que se les atribuyen. Reacciones, pues ahora lo van a ver desde la sorpresa en la bancada popular cuando les llegaba la nota por correo electrónico de lo sucedido con Begoña Gómez, el consiguiente enfado de la oposición por la situación que va a venir de sentar en el banquillo a la señora Begoña Gómez, y toda la oposición que hoy parecía una competición de apelativos, insultos y descalificaciones del juez Peinado, porque no les ha gustado todo eso. Todos los críticos con el juez Peinado se olvidan de que hasta ahora lo que lleva trabajado en la instrucción fue refrendado por la Audiencia de Madrid, porque claro, eso ahora no conviene recordarlo. En plena sesión de control al Gobierno. Así ha sido el momento en el que Núñez Feijóo y los diputados populares han conocido el auto de Peinado en el que enviaba a la mujer del presidente, Begoña Gómez, al banquillo. Más tarde, ante los medios, el líder de los populares ha sido contundente y ha cargado contra Sánchez por las causas judiciales que le rodean. Sánchez es el responsable de este lodazal. Que alguien diga que este señor es candidato al Nobel de la Paz, yo les digo que este señor no merece tener un acta de diputado en el Congreso. Ayuso lo considera de extrema gravedad. Es de extrema gravedad, como la utilización de la Diputación de Badajoz para crearle un puesto de trabajo al hermano del presidente del Gobierno. Por parte del Gobierno y sus aliados, sorpresa y estupor tachan de surrealista la decisión del juez Peinado. ¿Qué le parece que sea? Me parece surrealista, se explica por sí solo. Y confían en que un tribunal imparcial ponga en su sitio el caso de Begoña. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Pagés se muestra sorprendido y califica de estrambólica la decisión del magistrado. Cree incluso que no prosperará. A mí personalmente me parece que me ha sorprendido, me ha resultado extraño y no creo que prospere esa iniciativa del Jurado Popular. Una decisión que Yolanda Díaz cree que se estudiará en las facultades de Derecho. La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país.
Podemos también ha aprovechado para cargar contra los jueces. En España hay muchos jueces fachas que están haciendo política. Hay jueces que son operadores políticos y que no están impartiendo justicia, que están haciendo política. Rufián lo califica de despropósito y carga, al igual que los morados, contra los jueces. Bueno, hasta donde sabemos el auto es un despropósito. Esto al final se trata de una ofensiva de una parte del Poder Judicial que se activa con la llamada del expresidente Aznar, con aquello de quien pueda hacer que haga. Bueno, en la noticia del procesamiento de su hermano y de su mujer ha pillado a Pedro Sánchez en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU. El presidente del gobierno desafía a los jueces y afirma que tanto su hermano como su mujer son inocentes. Dice que la verdad se acabará abriendo paso y que espera que tenga la misma repercusión que las noticias que hemos conocido ayer y hoy. Sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. No puede ser por casualidad. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido anunciar hoy, junto al auto de procesamiento de Begoña Gómez, ha decidido anunciar que se querella contra Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, y Óscar Puente, ministro de Transportes, porque según él le acusaron de prevaricar desde su juzgado, el que ha instruido el caso, y está instruyendo durante un tiempo aún, el caso Begoña Gómez. En el caso de sentarse en el banquillo, Begoña Gómez será juzgada, se lo hemos contado, por un jurado popular. La ley contempla este procedimiento para distintos tipos de delito, entre los que figuran desde las amenazas, el fraude o la malversación. Ojo, porque también puede juzgar delitos como homicidios, como ha ocurrido aquí en España con los casos de Diana Quer o de Gabriel Cruz, ambos muy mediáticos. El jurado popular lo componen 9 jurados, 9 miembros, un magistrado y 2 jurados suplentes. Para ser miembro basta con ser español, mayor de edad y vecino del municipio, aunque existen varias incompatibilidades. Bueno, y además de Begoña Gómez y de su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también se queda hoy a un paso del banquillo. Su nombre llegó a la investigación a raíz de una querella de Vox que denunciaba que Martín era secretario de Presidencia cuando Álvarez fue contratada. Además de él, Peinado ha interrogado al ministro Bolaños y a otros 2 altos cargos de Moncloa que también niegan estar detrás de este fichaje. Aquí todo el mundo se lava las manos. Martín, amigo personal de Sánchez y parte de su núcleo duro, afirma no formar parte de Moncloa durante la contratación de Álvarez. Bueno, el juez Peinado, que separó de la instrucción de los 5 delitos, uno de ellos abrió piezas separadas sobre posible malversación de caudales públicos, ha llegado a la conclusión ya en esa instrucción de que tiene indicios suficientes, dice el juez, para que el uso de su asistente oficial, Cristina Álvarez, en sus negocios particulares merece una imputación por esa malversación que tiene que resolverse en el banquillo de los acusados. En fin, se ha puesto en marcha un mecanismo que establece la ley, no el juez Peinado, según el cual pues debe ser un jurado popular compuesto por ciudadanos el que decida la inocencia o culpabilidad de la señora Begoña Gómez. Mira por dónde con esta causa se van a disolver 2 problemas de una sola atacada. Por un lado, la inocencia o culpabilidad de Begoña en un asunto que tiene pena de cárcel, aunque pequeña, pero la tiene. Y por otro lado, como la van a juzgar ciudadanos del jurado popular, se acabó eso que viene repitiendo Sánchez machaconamente de que hay jueces que hacen política. En este caso la hará el pueblo. El sábado por la tarde se va a producir la vistilla, luego vendrán recursos con bastante probabilidad y al final acabará sentándose en el banquillo ante un jurado. ¿Qué presenta Peinado como hechos probados? Pues ya saben,
dice muchos correos, pero fueron muchos los correos entregados el día 16 de septiembre por el vicedecano de la Complutense que demuestran que Cristina Álvarez estaba completamente involucrada en los negocios de los másters de Begoña Gómez. Era, sí, es verdad, era funcionaria eventual de Moncloa, pero eso no quita para que actuara en lo que le encargaba Begoña Gómez. Cristina Álvarez aportó al juzgado en su última declaración un dato esencial, que es que la contrataron por ser amiga, lo cual fue un error flagrante. Cristina tenía un contrato eventual con dedicación absoluta, 24 horas, 7 días a la semana, algo que, como saben, pues no tiene nadie en ninguna administración pública en España. Peinado también se refiere a la relación de Cristina Álvarez con uno de los paganos del máster, con Reales Seguros. Ahí aprecian un correo de Cristina Álvarez en el que les piden de parte de Begoña, dice Cristina, que sigan, que continúen con el patrocinio del máster, algo que está fuera de toda duda, no encaja en su condición de funcionaria pública. Habrá quien incluso considere que ese correo con membrete de presidencia puede suponer una amenaza para quien lo recibe. En fin, indicios suficientes para sostener un delito de malversación de fondos públicos. Bueno, y la decisión del juez Peinado coincide un día después de conocerse la apertura de juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, al que sitúan al presidente hasta 5 jueces en el núcleo de ese presunto enchufe al músico. Hoy hemos conocido, lo publica El Español, que el hermano de Sánchez, además de disfrutar de las comodidades del Palacio Presidencial, usó el nombre de la Moncloa para uno de sus correos. Ese mismo correo habría estado vinculado a un número de teléfono con el que el hermano de Sánchez habría buscado alquiler en Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez usó una dirección de correo de Moncloa para sus fines profesionales. Según El Español, fue el propio David Azagra quien creó la dirección con el mismo teléfono que buscó alquiler un mes antes de que le contratara la Diputación de Badajoz. Un hecho que, según la juez, es una clara señal de que Azagra sabía que el puesto iba a ser para él. También aparece relacionado a este email el número de un teléfono fijo de Madrid registrado a nombre de David Sánchez Pérez Castejón. Unos datos que ya aparecen en los informes de la UCO y que dejan en evidencia que Azagra utilizó esta cuenta de correo electrónico para asociar a Moncloa con su actividad profesional. Además, esta cuenta de correo la usó durante toda la etapa en la Diputación de Badajoz y, por lo tanto, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno. El hermano de Sánchez irá a juicio junto al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y también junto a Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que fue fichado en 2023 en la misma área de la Diputación de Badajoz en la que trabajaba Azagra. De hecho, ambos se convirtieron en colaboradores. Carrero incluso envió un correo electrónico a Azagra dirigiéndose a él como hermanísimo. Cuando se inició la apertura del juicio, la juez Beatriz Viedma apuntó a la existencia de un señor X relacionado con el enchufe de Azagra en la Diputación. Ahora, al menos 5 jueces apuntan al presidente del Gobierno como el responsable de colocar a su hermano en un momento en el que Pedro Sánchez tenía gran influencia al estar al frente de la Secretaría General del partido. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, da por acreditado en su último auto que Hacienda le aplazó unas deudas a una de las empresas de Víctor de Aldama después de que éste mantuviera unas reuniones con el jefe de gabinete de la ministra Montero. Este hombre, que se llama Carlos Moreno, dice el juez que en efecto se llevó a término el aplazamiento que quería Aldama. Aldama, recordarán todos que lleva meses diciendo que le pagó a Moreno 25.000 euros en metálico a cambio de que le cerrara esta gestión con Hacienda, con la agencia tributaria. Hoy, preguntada sobre este asunto en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que ella sigue poniendo las manos en el fuego por Carlos Moreno. WhatsApp de un miembro de la trama, dándole instrucciones a su jefe de gabinete, por el que le he preguntado aquí y le vuelvo a preguntar. ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete? Rotundamente sí. Es más, le digo, señor Bendodo, a mí me parece que el Partido Popular evidentemente tiene que pensar el tipo de oposición que está haciendo. Una oposición fundamentada en mentiras, fundamentada en el barro, en el que no aportan ni una propuesta para este país.
a Redondo y exigirle al presidente del Gobierno su cese después del escándalo de las pulseras antimaltrato. La moción ha sido impulsada por el Partido Popular y ha contado con los apoyos de Vox, de UPN y con la abstención de Esquerra y de Junts, decisivas para ese resultado final. Tanto izquierda como derecha han sido muy críticos con la falta de transparencia de igualdad y en concreto con la afirmación de Redondo de que ninguna mujer ha resultado asesinada. La socialista, que aplaza por el momento dar explicaciones en el Congreso, asegura que con Sánchez las mujeres están más protegidas que nunca. Desde que gobierna Pedro Sánchez, las mujeres están mejor protegidas y más seguras. Las mujeres tienen que saber que están protegidas, que el sistema funciona, que el sistema es complejo, que las pulseras están controladas por la policía y en todo momento saltan las alertas y allí estamos para protegerlas. Y su irresponsabilidad con este tema no tiene límites. Y en la página internacional, el rey de España intervenía en Naciones Unidas hoy. Sin hablar en ningún momento de genocidio, el rey ha exigido a Israel que pare la masacre sobre Gaza y sus actos aberrantes que repugnan, dice, a la conciencia humana. El rey ha sido muy explícito, ha dicho que clamamos, que imploramos, que exigimos que detengan esta masacre después de calificar de Estado amigo a Israel. Ha manifestado el rey en este discurso justo lo contrario de lo que anteriormente dijo ante el mismo foro, Naciones Unidas, Donald Trump. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Bueno, Donald Trump fue ayer uno de los protagonistas indiscutibles de esa Asamblea General de la ONU, con un discurso encendido que atacó el corazón de la organización. Llamativo también fue su giro de 180 grados con el asunto de Ucrania. Trump afirmaba ayer que cree que los de Zelensky están ahora en condiciones de ganar la guerra, de recuperar todo su territorio e incluso de ir más allá. El mensaje llega en plena escalada de tensión entre la Unión Europea y Rusia y después de que el propio Trump se abriera a apoyar a Polonia u otros países que sufrieran violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia. Moscú cree, por cierto, que estas palabras son un error e insiste en que la guerra no carece de sentido, como dice Estados Unidos, sino que surgió de la falta de voluntad entre Washington y la Unión Europea para escuchar las preocupaciones de Rusia. Bueno, y en ese discurso de ayer Donald Trump también habló sobre un tema no tan mediático, que no aparece tanto en los medios de comunicación, y que es la persecución, la matanza de cristianos en diversas partes del mundo. Ese discurso del republicano coincide con esta noticia que les vamos a contar. En Mozambique, varios milicianos vinculados a Estado Islámico habrían asesinado a 5 personas en la ciudad de Mocimboa de Praia, en la provincia de Cabo Delgado. De las 5 víctimas mortales, 4 fueron decapitadas y además los terroristas secuestraron a otras 3 personas. Una de ellas fue liberada tras haber pagado ese rescate. Además, los asesinos prendieron fuego a casas, lo que obligó a muchas familias a abandonar su ciudad. Marina, oportunidad hoy para ser útiles. ¿Cómo se puede ahorrar en el súper? Así es, porque en función del supermercado al que vayamos y sobre todo de la ciudad en la que vivamos, cada mes podemos ahorrar unos cuantos eurillos. En concreto, la OCU señala que la diferencia entre comprar en el establecimiento más barato y más caro nos puede llevar a ahorrar 1.132 euros de media en España. Ojo, porque esto sube hasta los 4.270 aquí en Madrid y se reduce solo hasta los 242 en Roquetas de Mar. Los supermercados más caros de España, Horcajo, están en Baleares y en Cataluña, y los más baratos en la Comunidad Valenciana, disculpen, en Murcia y en Galicia. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.